Hola amigos, el día de hoy hablaremos de una serie de mangueras que tienen una estructura y función dentro del cuerpo humano. Estas mangueras están interconectadas y tienen una lógica de circulación en la que está implicado el corazón, y a toda esta estructura se le llama aparato cardiovascular. Las enfermedades vasculares son responsables de algunas de las dolencias más frecuentes y mortales que afectan a la humanidad. Aunque la mayoría de los trastornos con trascendencia clínica se deben a lesiones arteriales, las patologías venosas también causan estragos. La enfermedad vascular se desarrolla por dos mecanismos principales. El primero, estenosis u obstrucción completa de la luz del vaso, que se produce de forma progresiva, por ejemplo, en aterosclerosis, o de forma aguda por una trombosis o embolia. El segundo es el debilitamiento de las paredes del vaso, que provoca su dilatación y o rotura. Ahora les hablaré de una perspectiva general sobre la estructura y función de las estructuras vasculares, como una base para la comprensión de las enfermedades de los vasos sanguíneos que se comentan, a continuación. Hablando de estructura y función de los vasos sanguíneos son fundamentalmente tubos constituidos por células musculares lisas y matriz extracelular, con una superficie interna luminal revestida por una capa continua de células endoteliales. Sin embargo, la cantidad relativa de matriz extracelular y células musculares lisas y las propiedades de las células endoteliales varían según el territorio vascular del que se trate para adaptarse a las necesidades funcionales propias del mismo. Para adaptarse al flujo pulsátil y la presión arterial alta, las paredes arteriales son más gruesas que las venosas y se rodean de varias capas de células musculares lisas que las refuerzan. Cuando las arterias se van estrechando hasta llegar a arteriolas, la relación entre el espesor de la pared y el diámetro luminal aumenta para conseguir regular de forma más exacta la presión intravascular. Por otro lado, las venas son vasos de pared delgada, distensibles, con una elevada capacitancia. Para facilitar la difusión máxima, los capilares son básicamente una única capa de células endoteliales de revestimiento apoyadas en membrana basal. Dado que los vasos tienen propiedades estructurales únicas, no resulta sorprendente que algunas lesiones afecten típicamente a regiones específicas de la vasculatura. Por ejemplo, la aterosclerosis principalmente se produce en las arterias musculares de mayor tamaño, mientras que la hipertensión afecta las arteriolas pequeñas, y algunas formas específicas de vasculitis solo dañan selectivamente vasos de un determinado calibre. Ahora bien, las paredes de un vaso se organizan en tres capas concéntricas. Tenemos la íntima, media y adventicia. Estas capas se encuentran en todos los vasos, aunque son más evidentes en los de mayor tamaño, particular en las arterias. La íntima consiste en una monocapa de células endoteliales sobre una membrana basal con una matriz extracelular subyacente mínima y separada de la capa media por la membrana elástica densa, que también se le denomina lámina elástica interna. La capa media está formada predominantemente por células musculares lisas y matriz extracelular rodeadas por tejido conjuntivo laxo, fibras nerviosas y vasos más pequeños del adventicio. En algunas arterias existe una lámina elástica externa que define la transición entre la media y la adventicia. La difusión de oxígeno y nutrientes desde la luz es la adecuada para mantener los vasos de pared fina y las células musculares lisas más internas de todos los vasos. Pero los vasos de tamaño grande y mediano existen unas arteriolas pequeñas dentro de la adventicia, conocidas como vasos vasculares o vaso vasorum, literalmente vasos dentro de los vasos, que irrigan la mitad o los 2/3 exteriores de la capa media. Ahora bien, hablemos de la organización vascular. Las arterias se diferencian en tres tipos, en función de su tamaño y estructura. Se habla de arterias elásticas grandes, arterias musculares de tamaño medio y arterias pequeñas.
Las arterias elásticas grandes, por ejemplo la aorta, vasos del callado aórtico o arterias ilíacas y pulmonares, bueno, en esos vasos las fibras elásticas alternan con las células musculares lisas a través de la media, que se expande durante la sístole, durante la cual almacena parte de la energía de cada contracción cardíaca y se retrae durante la diástole para impulsar la sangre distalmente. Con la edad y o los procesos patológicos, por ejemplo diabetes, hipertensión, se pierde esta elasticidad. Los vasos se convierten en tubos rígidos que transmiten las elevadas presiones arteriales a los órganos más distales o se dilatan y convierten en estructuras tortuosas, llamadas ectásicas, que tienen riesgo de ruptura. En las arterias musculares de tamaño medio, por ejemplo, arterias coronarias y renales, en este caso la media principalmente, está formada por células musculares lisas, como ya les decía, y la elastina está solo presente en las láminas externas e internas. Las células musculares lisas de la capa media se organizan en un patrón circular o en espiral alrededor de la luz, y el flujo sanguíneo regional está regulado por la contracción, es decir, la vasoconstricción, y relajación, es decir, vasodilatación de las células musculares lisas, controladas por el sistema nervioso autónomo y factores metabólicos locales, por ejemplo, la acidosis. Las células endoteliales también modulan el tono de las células musculares lisas arteriales, por ejemplo, liberando óxido nítrico, que produce vasodilatación, o endotelina, que produce vasoconstricción. En cuanto a las arterias pequeñas, es decir, las de diámetro de 2 milímetros o menor, y arteriolas de 20 a 100 micras de diámetro que se encuentran dentro del tejido conjuntivo de los órganos, la capa media de estos vasos está formada sobre todo por células musculares lisas. Las arteriolas son las responsables de la regulación de la resistencia al flujo sanguíneo. Esto es muy importante. A medida que las presiones van descendiendo durante el paso a través de las arteriolas, la velocidad del flujo sanguíneo se reduce enormemente y el flujo se convierte en constante, más que pulsátil. Como la resistencia al flujo de un líquido es inversamente proporcional a la cuarta potencia de su diámetro, es decir, la resistencia aumenta unas 16 veces cuando el diámetro se reduce a la mitad. Los pequeños cambios en el tamaño de la luz arteriolar tendrán un efecto muy importante en la presión arterial. Los capilares, por su parte, tienen un diámetro de luz un poco menor que los eritrocitos, 7 u 8 micras, y además están revestidos por células endoteliales, pues estos vasos están en parte rodeados por células parecidas a las musculares lisas, los pericitos. En conjunto, los lechos capilares tienen una superficie transversal total muy grande y una velocidad lenta de flujo sanguíneo. Con sus paredes finas y su flujo lento, los capilares son muy adecuados para el intercambio rápido de sustancias susceptibles de difundir entre la sangre y el tejido. La red capilar de la mayoría de los tejidos tiene que ser muy rica porque la difusión de oxígeno y nutrientes no es eficiente por encima de 100 micras. Los tejidos metabólicos activos, por ejemplo el corazón, el cerebro, tienen la máxima densidad capilar. Las venas, por otra parte, reciben la sangre de los lechos capilares en forma de vénulas postcapilares que se anastomosan para formar vénulas colectoras y venas cada vez más grandes. La extravasación vascular, el llamado edema, y la migración leucocítica característica de la inflamación tienen lugar en las vénulas postcapilares. En comparación con las arterias del mismo nivel de ramificación, las venas tienen diámetros mayores, luces más grandes y paredes más finas, con capas no tan bien diferenciadas, características todas ellas derivadas de la adaptación a las bajas presiones existentes en el lavado venoso de la circulación. Por tanto, las venas son más propensas a la dilatación, a la compresión externa y a la penetración por tumores o procesos inflamatorios. Las venas en las que el flujo sanguíneo debe luchar contra la gravedad, por ejemplo en las extremidades inferiores, unas válvulas impiden el flujo retrógrado. En conjunto, el sistema venoso presenta una capacitancia muy alta y en circunstancias normales contiene aproximadamente 2/3 de la sangre. Los vasos linfáticos son canales de pared delgada revestidos por endotelio
que drenan la linfa, es decir, agua, electrolitos, mucosa, proteínas, grasas y células inflamatorias del intersticio de los tejidos para reconducirla al torrente circulatorio con el cual conecta a través del conducto torácico. Los linfáticos transportan el líquido intersticial y las células inflamatorias desde la periferia a los ganglios linfáticos, de forma que facilita la presentación de antígenos y la activación celular de los tejidos ganglionares, y con esto pues posibilita la monitorización continua de los tejidos periféricos para descartar infecciones por el propio cuerpo. Sin embargo, este mecanismo puede ser un arma de doble filo, porque estos canales permiten también la diseminación de la enfermedad, porque transportan microbios por células tumorales a lugares muy lejanos. Espero que, aunque estrepitoso y compacto, además de denso, lo dicho aquí brinde un margen que ilustre algo sobre cómo funciona la estructura y función vascular. Muchas gracias.